Decíamos que tendría que vivir quizá una vida como ese toro suelto, ¿no? Hombre, desde luego tampoco es cuestión de que digamos que, bueno, quizá ha sido un poco exagerado, ¿no?, lo del toro, pero, hombre, intentamos, o al menos intento decir esta serie de cosas, pues para quizá que se le grave más a estas personas que sufren esta terrible enfermedad, ¿no? Entonces, una característica del toro o de la vaca o de cualquier rumiante, ¿no?, es que tiene ese estómago, como decíamos, pues tiene 4 estómagos, o tiene un estómago dividido en en 4 partes distintas, ¿no? Y fundamentalmente hace no solamente una digestión, sino que hace 2. Una que es rumiar constantemente, y después otra digestión gástrica, y luego que pasa por el intestino, reabsorbe sus materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso decíamos con respecto que tenía que vivir como este toro suelto, ¿no? Un toro suelto y completamente libre, pues preocupado exclusivamente por su trabajo, hacer mucho más trabajo físico, no preocuparse por nada más, no tener tanta ambición, sino que trabajar para poder dormir y descansar perfectamente bien, y poder comer precisamente como este toro, haciendo de su masticación, o hacer una doble digestión, rumiar y masticar hasta que se le cansen las quijadas, hasta que le entre artrosis si hace falta aquí en esta articulación, ¿no? ¿Por qué? Y porque precisamente con esta masticación pues va a hacer una labor muy importante en la que nos va a machacar precisamente ese bazo y ese páncreas, ¿no? También tiene otra característica este toro, y dale que te pego con el toro, es que este animal, como todos los rumiantes, carece de incisivos, estos dientes, estos huesecitos incisivos, que son los que sirven precisamente para desgarrar. Entonces, hombre, lógicamente no nos ha puesto Dios a los bichos, entre los cuales yo me incluyo, pues incisivos para desgarrar una hoja de lechuga, sino para desgarrar carne. Entonces, hasta en ese sentido, este señor o esta señora diabética, pues se tiene que olvidar de sus colmillos incisivos, ¿no? ¿Para qué? Precisamente no intentar comer carne. O sea, aquí vamos a poner aquí carne. Mire usted la palabra que ha salido ya. ¿Por qué? Hombre, evidentemente ya estamos viendo este organismo entero dividido en estas 5 partes tan sumamente importantes. Esta carne va a ir precisamente directamente a hígado, a hacerle trabajar al hígado, con lo que los componentes más ácidos de la digestión, por eso ese conducto colédoco va a dar mucha más acidez, de tal manera que, estando aquí, esa acidez mucho más aumentada, lo que va a hacer, como ya hemos hablado, va a influir negativamente, porque va a hacer trabajar mucho más a este bazo y a este páncreas, precisamente para que intente alcalinizar, gracias a ese tejido glandular afinar que hablábamos, para que pues eche más bicarbonato, más amilasa, lo que ustedes quieran, ¿no? En ese sentido, para que aumente precisamente la alcalinidad, porque si esto está muy ácido, pues bien habrá que compensarlo con ese alcalino, para que ese pH pues sea más o menos regular, ¿no? Entonces, solución es no comer carne, o comer la menos cantidad posible. Pero es que también está claro que es que a este individuo diabético, este enfermo diabético, pues le gustan, vamos, yo por la experiencia que tengo, y bueno, que te vas fijando en muchísimas cositas, ¿no? Precisamente le gusta pues la carne pues bien pasada, o bien con una buena salsa para mojar pan, ese hidrato de carbono, quiero decir, teniendo todos los componentes que no le van a ayudar, sino que va a ayudar mucho para su gusto, hasta aquí, pero que luego va a aumentar mucho más su gasto. Su gasto me refiero de esa energía de bazo-páncreas y ese trabajo, digamos, que va a influir negativamente en todo el organismo, ¿no? Entonces, yo recuerdo precisamente una de las comidas que más me gustan cuando yo andaba
por Oriente, por Seúl. Entonces una de las comidas que más me ha gustado ha sido precisamente ese bulgogi. Bulgogi es carne prácticamente cruda, ¿no? Entonces era curioso que te prepararan como un infiernillo, lo ponías allí con un montón de salsas y un montón de cosas, y luego lo hacían preparar este bulgogi con un montón en la mano se ponían unas cuantas hojas de lechuga y otras verduras, muchísimas verduras, e incluso ajo, y de tal manera que se hacía como una pequeña pelota, con un trocito pequeño de carne, con un montón de hojas de lechuga y más cosas, y entonces eso ya se masticaba hasta que crujían las quijadas, como decía, y automáticamente pues eso ya pasaba al cuerpo, y etcétera, etcétera. Siempre ayudado por un poquito de alcohol, bueno, pero no vamos a hablar en ese sentido, precisamente para ayudar un poquito a esa digestión, ¿no? Entonces, a este diabético, como decíamos, que es lo que más le importa en ese sentido, es precisamente, acuérdese usted un poquito del toro, que tiene 4 estómagos, y la boca. De la boca, olvídese usted de los incisivos, y en lugar de hacer una digestión, procure hacer 2, de tal manera que desde boca hasta que llegue a estómago y bazo, páncreas, procure que esté masticada, suficientemente triturada, para que descanse precisamente a esa pareja de órganos que tan fastidiado está entre pitos y flautas, ¿no? Luego otra historia es que, claro, riñón, por su síntoma más importante o más característico es esa diabetes, es esa orina dulce por la incapacidad que tiene para reabsorber esa glucosa en ese túbulo proximal, y mantener ese hígado, tanto, bueno, pues en todos los sentidos, ¿no? Pues emocionalmente descansado, sin ninguna preocupación, sin ninguna ambición, este riñón, mantenerlo en la mejor condición, porque evidentemente riñón e hígado, cuando están ya son de los elementos que si ya nos pasamos de ahí, pues por supuesto que eso va a fracasar, ¿no? Entonces, este es un pequeño consejo, no me mire usted demasiado mal si hay algún diabético que me está escuchando, porque lógicamente yo ni voy a venderle verduras, ni me importa un bledo los toros. No tengo ningún interés especial, ni que usted use más ni menos insulina, porque no represento a ningún laboratorio, ni tampoco en ese sentido tengo absolutamente ningún interés. Solamente son unos pequeños consejos con la mayor modestia, para que, intentando hacer esa forma que yo estoy convencido que es muy difícil para usted, pero a mí, profesionalmente, un enfermo diabético no me gusta tratar, aunque he tratado a muy pocos. Precisamente es por la incapacidad o por la falta de conexión que hay, porque aquí estamos acostumbrados, yo no sé por qué, bueno, aquí y en todos los sitios, ojo, en que el tratamiento, pues fundamentalmente, pues bueno, tonificando bazo y riñón, por supuesto, tranquilizando, haciendo tratamiento para hígado y tranquilizando corazón, para que esto esté más o menos equilibrado. Eso es una parte, como digo, que es mínima por mi humilde persona, vamos, o hablando profesionalmente, sino que el 90% de este tratamiento lo tiene que hacer ese propio enfermo diabético, cambiando radicalmente precisamente ese género de vida y esa alimentación tan fundamental. Pero claro, es posible que usted me diga que, bueno, si no me puedo comer un filete de carne o una buena chuleta de ternera o de cerdo y luego mojar pan y poder ser 2 o 3 bollos y tomar mis vinos y cosas de estas, aquí para qué estoy viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no le puedo decir nada, ¿no? Porque afortunadamente pues no soy diabético, ¿no? Y no puedo estar pensando en ese sentido, pero lo que la experiencia dice, y por la pequeña observación que yo he tenido de estas personas, por supuesto que están en este patrón, ¿no? Entonces, cambiar precisamente para este género, acuérdese, repito hasta la saciedad, acuérdese de este toro, más estómago, 2 digestiones, menos incisivos, no carne, pero sí muchas verduras, porque esa
verduras crudas, verduras crudas y frutas, porque tiene un componente precisamente alcalino, que es lo que va a ayudar precisamente a bazo, tranquilizando hígado y descansando riñón, precisamente. Luego, pues haciéndose un poco el tonto significa que muchas veces uno va a su bola, ¿no?, por un camino que, a pesar de los estímulos y las ambiciones que le pueden llegar y las preocupaciones, haciendo como el tonto de mi pueblo, ¿no?, haciendo oídos sordos, y vivía estupendamente bien, ¿no? En ese sentido, yo pienso que esa diabetes o esa falta de insulina, o quizá ese exceso de azúcar en la sangre y esa orina dulzona, pues seguramente mejorarán. Y si tiene usted la suerte de pues tener a un médico que le haga quizá estos mejores razonamientos incluso, pues seguramente usted ya no hará ese pis tan dulzón, sino pues que su vida seguramente pues habrá cambiado, ¿no? De todas maneras, no me gustaría ser pesado ni mucho menos, pero vuelvo a insistir en que a los pacientes diabéticos y a las pacientes diabéticas también, lógicamente, no es tan importante quizá el tratamiento médico o dejar la responsabilidad en un médico para que le controle más o menos, según estamos acostumbrados, pues más o menos una dieta especial para diabéticos, pues rica en esto o pobre en esto, chutarle unas cuantas unidades mañana y tarde de una marca o de otra marca de un laboratorio. Eso quizá no sea lo importante, aunque tal y como están las cosas, o tenemos ahora el conocimiento médico, bueno, pues eso es una parte, digamos que es una ínfima parte, al igual que si vamos a poner aquí un tratamiento médico por acupuntura tradicional o por medicina natural, antes de poner cualquier aguja o hacer cualquier tratamiento, que los hay a cientos, pues es verdaderamente importante la actitud de ese paciente. ¿Por qué decimos esto? Pues digo esto porque un paciente diabético, por una razón u otra, que ya iremos explicando en el próximo programa y daremos algún razonamiento fisiopatológico, porque a través de unos trastornos de esta índole pues podemos llegar a un sinfín de síntomas que lógicamente van a afectar a todo el organismo. Entonces, antes de poner cualquier tratamiento del tipo que sea, tenemos que tomar o hacer tomar la parte responsable a ese paciente, en el sentido no porque coma más o menos verdura o coma, que eso es verdaderamente importante, ¿no?, sino que tome su decisión personal para que precisamente pues ese hígado esté despreocupado, esos riñones estén un poco más tranquilos, ese corazón esté menos nervioso, y independientemente tomar esa decisión por la cual sea todo lo contrario o busque su propia solución en su vida, en su calidad de vida, por la que ha llegado a que ese organismo haya recibido tantísimas emociones y, en definitiva, pues se haya cargado pues esos órganos tan sumamente vitales, o los haya cansado de tal manera que ya pues lógicamente ya va teniendo unos síntomas, y las analíticas de sangre o de orina pues ya salen pues con esos desbarajustes tan terribles, ¿no? Entonces vuelvo a insistir que es muy importante la decisión y la actitud de ese paciente, muy personalmente, y porque afecta muy a su vida. Y es entonces cuando, bueno, vamos a incidir en ese sentido. Otro día ya, por falta de tiempo, pues iremos ya explicando un poco más rápido y más cortito, pues algún esquema fisiopatológico, como decía, para intentar ver un poco más claro cómo puede afectar pues a todo el organismo, no solamente con ese circulito que hemos visto, sino un poco viendo toda la sintomatología y relacionándola con podemos decir, ese meridiano que va a dar una serie de síntomas, primero externos, antes de que esa víscera interior pues llegue a fracasar casi por completo, ¿no? Bueno, pues entonces ya por hoy solamente me queda despedirme de ustedes, no sin antes darles las gracias. Bueno, hasta luego.
a todas aquellas personas que han venido a la consulta profesional, pues yo no les he puesto desde hace unos años ninguna aguja, siempre y cuando no vengan con esa decisión tomada ya, ¿no? ¿Por qué? Porque no vale absolutamente nada siempre y cuando no cambien su vida o sus circunstancias de la vida, o cambien esa calidad de vida quizá hacia menos calidad, a ser ese toro tonto, como ese de mi pueblo, rompiéndose esos incisivos, haciendo tanto ese pozo cuando más sed tenga, entonces ya quizá pues tengan que olvidarse un poquito de esa insulina, porque bueno, aquí estamos acostumbrados con estas informaciones que son crudas y son, o más bien crueles, pero bueno, hasta ahora lo que estamos viendo es que por medicina moderna, que bueno, con estas insulinas lo que estamos haciendo, bueno, amén de que es un tratamiento completamente sintomático, pues con estos tratamientos lo que evidentemente no cura, pero tampoco mata. Entonces, en ese sentido, entre no curar y no matar, pues alguien se ha de llevar algún beneficio, aunque sea solamente en el consumo. Entonces, en ese sentido, los grandes laboratorios o los pequeños laboratorios, inventores de digamos, estos fármacos, entonces son los que se llevan el mejor beneficio. Entonces, quizá los médicos pues también tengan interés, quizá también, no lo sé, en ese sentido, pero hay que suponer que sí, precisamente por estar demasiados metidos, por intentar cargar la responsabilidad exclusivamente en las cosas que andan por fuera, hacia adentro del paciente, y no tener echarle la responsabilidad exclusivamente o en una gran mayoría, una gran proporción al mismo paciente, porque evidentemente el mismo paciente fue el que se trajo esa enfermedad, ¿no? Entonces, claro, una vez que aquí estamos y con esta charla, como he dado cientos ya quizá en la consulta profesional sin absolutamente tratar a ninguno, quiero decir que es una información que no dejo de decir que es bastante dura, es bastante cruel. Incluso pues muchos de ustedes pues me podrán decir que pues vaya médico este o vaya acupuntor este, ¿no? Que no trata a estas personas, no ayuda a esta persona. Quizá con esto, por supuesto, yo a ustedes le digo, o yo les digo a ustedes que por supuesto esta diabetes va a mejorar, su orina ya no va a ser tan sumamente dulzona y su estado general por supuesto que va a estar mucho mejor, y por supuesto impartido con ninguna necesidad sino la propia suya, porque aquí en ese sentido no hay ninguna necesidad.